Oye, ya hasta me da hasta cierto pudor. Sí. De pronto así sentía yo tan... Oye, Pedro, pues, ¿qué tenemos? Así ya hasta digo, Pedro... Sálvese, quien pues ahora sí que escupe, Lupe. Ya no sé cómo... Pues es que las noticias, desafortunadamente en materia económica, no son buenas. No. Nada. No deja de ser curioso cómo pasamos del debate de por qué la economía crecía con tanta lentitud al cuál finalmente va a ser el piso del precio internacional de la mezcla mexicana de exportación de petróleo. 3 indicadores, 3 mercados, el cambiario, el bursátil y el energético a escala mundial, que francamente se están comportando de una forma muy preocupante por lo que significan para la economía mexicana. Recordemos 3 cosas, y esto me parece que es quizás lo más relevante. Hace escasamente una semana, el secretario de Hacienda, a pregunta expresa de si se iba a intervenir en el mercado cambiario, el secretario de Hacienda decía, no vamos a intervenir en el mercado cambiario mexicano. Hace una semana. Porque el mercado está operando con la liquidez suficiente y con el orden necesario. Así dijeron con el salario mínimo también. Aunque en el caso del dólar, el asunto es muy delicado porque cuando un país importa más de 360,000 millones de dólares de alimentos, materias primas, piezas, partes, componentes, maquinaria, equipo, etcétera, cualquier aumento en el precio del dólar va directito a pegarle al costo de las empresas y estas inevitablemente terminan por transferirlo, en la mayor parte de los casos, al precio final que termina por pagarlo usted y yo, el consumidor. Sí. Así que si no se contiene el problema de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, nos va a esperar una cuesta de enero francamente muy complicada, que se va a sumar a las ya de por sí complicadas cuestas de enero que hemos vivido en los últimos años. Pero por si fuera poco, bueno, una semana después de que el secretario de Hacienda dice que no van a intervenir porque no hay condiciones para hacerlo, pues el día de ayer el Banco de México dice, siempre en el mercado cambiario resulta que no hay ni la liquidez suficiente ni el orden suficiente, de modo que tan pronto se produzca una depreciación en el precio del dólar de 1.5% en una jornada diaria, vamos a intervenir con la inyección de 200 millones de dólares por día, si son necesarios, para tratar de restablecer el orden y el equilibrio. Como se ha hecho otras veces. Exactamente. Lo que esto señala, Broso, es que en una sola semana el diagnóstico gubernamental u oficial de que el mercado cambiario iba a temperar estos ánimos tan caldeados que se veían en sus operaciones diarias, no solamente no lo hizo, sino que incluso hundió mucho más allá de lo que se esperaba en el pronóstico más pesimista al peso y obligó precisamente a la Comisión de Cambios a salir con un anuncio de esta naturaleza para tratar de contener lo que parecía una caída en picada del precio del dólar, del precio del peso. Y la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues sigue a la baja en respuesta a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, el deterioro en las perspectivas de la actividad económica nacional, el deterioro en las perspectivas de la economía mundial y esta suerte de incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir en 2015 en la actividad económica internacional, que están hundiendo finalmente los precios de las acciones y consecuentemente la Bolsa Mexicana de Valores. Cerramos pues 2014 con 3 mercados, el accionario, el cambiario y el petrolero a escala mundial, que francamente generan preocupación y muchas más interrogantes que respuestas a propósito de lo que va a ocurrir en los meses por venir. Si tienes 120 millones de personas en tu navío, en tu barco, ¿cómo se puede analizar o cómo se puede determinar las responsabilidades entre el timón y la tempestad? Bueno, esa es una gran pregunta. O sea, al final del día, lo que uno debería de tener es una carta de navegación con al menos los objetivos muy claros y bien hechos. De los puntos que mencionaba Pedro, cuando uno hace, por ejemplo, una planeación macroeconómica, 4 o 5 cifras que siempre está uno rastreando sobre cuál es la visión del gobierno, es crecimiento económico, el cual, por ejemplo, en los últimos 2 años no ha salido nada bien. Otro es inflación,
el cual ahorita se está saliendo o está fuera del rango de la política monetaria, es decir, fuera de control del Banco de México. 3, vinculado a ello el tipo de cambio. 4, el precio del petróleo. Entonces, uno lo que tendría que preguntarse, a ver, esas estrellas con las que se orienta y se hace la carta de navegación, pareciera ser que no se están viendo de la manera adecuada. Y lo peor es, muchas de ellas, su evolución para pensar de que esta tempestad va a pasar rápidamente, no están en el control del país. Por ejemplo, el precio del petróleo se determina en mercados internacionales. El tipo de cambio está muy presionado por esta guerra energética que así está ocurriendo en el mundo. Sí. Esta guerra entre Arabia Saudita y otros países productores de petróleo tradicional versus los productores de gas shale y petróleo shale, en donde como este no es sustentable, se está subsidiando muy fuertemente, y entonces mantener precios bajos del petróleo permite o inhibe, mejor dicho, las inversiones en ese hidrocarburo y en ese energético competidor. Entonces eso no se va a solucionar rápidamente. El tipo de cambio está fluctuando mucho por esa razón y por lo que está pasando en Europa. O sea, este anuncio que se hace en Grecia, esta caída de las ventas minoristas en Gran Bretaña, lo que ocurre en China de esa desaceleración, también presiona a los mercados financieros, presiona a los tipos de cambios, y entre ellos los de las economías emergentes dependientes como México. Entonces esos dos elementos externos, sobre ellos no tenemos control. El crecimiento económico, pensar que se va a solucionar ese problema es pensar que se van a solucionar los problemas de los últimos 30 años. Es decir, que ya encontramos la fórmula, esa parte que te acuerdas de la corbata, ¿no? Hay de la fórmula de cómo hacer crecer la economía, y evidentemente eso no va a pasar en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Al final del día, la carta de navegación se tiene que rehacer. En estos momentos se tendría que rehacer de manera emergente para enfrentar esta tempestad que tampoco va a pasar rápidamente, sobre todo sus efectos. ¿Por qué? Podríamos ver que, vamos a suponer que observamos que el precio del petróleo se detiene su caída, pero eso no significa que va a regresar a donde estaba. Y lo platicábamos la semana pasada. Eso lo que implica es que el gobierno va a tener que rehacer sus finanzas públicas, y que también los estados de la República que dependen de esos ingresos lo van a tener que rehacer. Si recordamos, por ejemplo, la deuda pública estatal. O sea, hay entidades que deben hasta el 250% de las transferencias que les realiza el gobierno federal. Entonces, si estas tienen una merma por la caída del precio del petróleo, esas entidades ya tienen no un foco rojo, sino pues, todo el semáforo en rojo. Entonces, esto nos habla de la importancia de la carta de navegación, entender que esta tempestad puede pasar, digamos, en 1, 2, 3 semanas, pero que sus efectos van a permanecer. Y 3, que esto nos va a obligar a hacer ajustes importantes a lo largo de 2015 y a lo largo de 2016, y que entonces los responsables del timón deben de rehacer su carta de navegación, interpretar mejor las señales, los mensajes de la economía, y no pretender que esto es algo ligero que va a pasar, porque podemos estar en la puerta de un cambio importante en el rumbo de la economía global y de la mexicana. Si estas cifras son las estrellas que orientan a todos los navegantes en el mundo, porque son las mismas estrellas las que orientan a los navegantes. Ha mostrado pericia el equipo de navegantes nuestros como para replantearse la carta de navegación por lo que están viendo y por lo que están indicando las estrellas que orientan a todos los que están en el mar económico. Han mostrado, yo diría, lentitud de reflejos para ajustar rápidamente y con eficacia. Lo suyo es remar, ¿no? Algo así. ¿Tú recuerdas, Broso, en el año 2013 hubo 2 ajustes a la baja en el crecimiento estimado de la economía mexicana por parte de la Secretaría de Hacienda? En 2014 llevamos también ya 3 ajustes a la baja en el estimado del crecimiento de la actividad económica nacional. No se les está dando por lo menos la capacidad para determinar a qué ritmo va a avanzar esta economía. Pero si además de eso hacen una lectura inapropiada de lo que está ocurriendo en mercados muy sensibles, que son finalmente la piel de la economía, y hablo del mercado cambiario, hablo del mercado bursátil, hablo del mercado petrolero, y están reaccionando tarde y enviando además señales contradictorias a la sociedad, bueno, pues lo único que hacen es sembrar más incertidumbre y alentar todavía más las compras de dólares, cuando en todo caso lo que tendrían que estar haciendo es enviar señales de tranquilidad para temperar un poco esta, yo diría,
desbocada búsqueda de dólares en el mercado cambiario, que lo que está haciendo es provocar un mayor hundimiento de nuestra moneda. Y en lo que al petróleo se refiere, bueno, pues recordar nada más a nuestro auditorio, en junio pasado, hace menos de 6 meses, el precio del barril de petróleo en México que se vendía al exterior andaba en $102. Ayer andaba en $56. Ha perdido el 44% en solo 6 meses el precio del petróleo de exportación mexicano. Y esto que comentaba José Luis de la Cruz es muy cierto. Una caída de esta naturaleza le va a tener que pegar inevitablemente a las finanzas públicas, a las finanzas estatales y a las capacidades de compra de aquellos gobiernos de los estados que se han endeudado irresponsablemente hasta el grado prácticamente de endeudar generaciones enteras hacia adelante de ciudadanos locales. Y todas estas tragedias económicas, unas internas y otras externas, nada de esto se pudo prever, porque desde hace rato sabemos que hay broncas con el petróleo y la postura de la OPEP y lo que está pasando con la sobreproducción en los Estados Unidos. O sea, hasta uno lo sabe. Uno que no es nada, ni nadie. Ellos no sabían. Bueno, a mí me parece que se ha cometido por segunda ocasión un pecado similar al del 2007. En aquel momento se tenía muy claro en el análisis internacional la crisis que venía. Sin embargo, la agenda del gobierno del presidente Calderón fue otra distante a la económica. En esta ocasión quizás las señales no eran tan evidentes como en aquel momento, pero sí ya desde principios de este año era claro que la desaceleración que vivía la economía global no era algo menor, que el precio del petróleo iba a empezar a enfrentar presiones a la baja. Aquí lo comentábamos, las condiciones del mercado interno no han sido las más propicias, no. Y creo que esto se ha además entrelazado con nuevamente con una perspectiva y una estrategia del gobierno distinta a la que se necesitaba, porque se apostó mucho a las reformas económicas, a los grandes cambios estructurales. Todo ahí. Pero en la coyuntura se pensó que con el gasto de gobierno iba a ser suficiente, pero no se rediseñó para hacer más eficaz el gasto de gobierno. Entonces, se gasta más sin asegurar los resultados. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Unas reformas estructurales que por la naturaleza cualquier reforma lo que te genera es incertidumbre. O sea, cambios legales, cambios a la Constitución generan incertidumbre porque cambian las reglas del juego, modifican cómo se ha venido jugando. Y entonces los inversionistas, los empresarios, los que participan en la economía se tienen que frenar para ver cómo va a quedar el nuevo juego. Las inercias dentro del gobierno se frenan también. ¿Por qué? Porque durante 20 años, por ejemplo, no tenemos política industrial. Ahora resulta que el presidente dice, vamos a hacer política industrial, pero todos nuestros funcionarios públicos están educados para no hacer política industrial. Entonces, lo mismo ocurre en otras áreas. Estos cambios no necesariamente tienen a los jugadores listos para salir y hacer las modificaciones que desde la estrategia se están planeando y que además tienen que operar esta coyuntura. Entonces, lo que tenemos es una suerte de inercias de quien quiere hacer cambios al interior del gobierno y quien no está preparado y hasta quien tiene compromisos para no hacerlo. Esto en un entorno internacional de esta magnitud, de esta dimensión, lo que nos lleva estamos justamente en esta coyuntura en donde había ciertas señales con un equipo que no necesariamente sabe si va a jugar un 4-3-3, un 4-2, lo que sea, y entonces la formación no está preparada para salir a jugar en este entorno. Entonces, en vez de haber orquestado una estrategia, como decían, de hondo calado, como las reformas estructurales, donde todo el mundo tenía que saber a qué estaba jugando, finalmente está terminando en apostarle un trinche caballo. Como en el 94 le apostamos a un tratado de libre comercio que nos ensartó en la actividad económica internacional sin haber apoyado o establecido o impulsado una estrategia de fortalecimiento de las capacidades productivas de la industria y del campo en México. O sea, según lo que tú dices, por tus palabras, nos volvieron a ensartar. Nos volvieron a meter en una estrategia equivocada. ¿De qué tamaño? El tamaño de los problemas que enfrentamos. ¡Oh! ¡Uf! ¡Enorme! El detalle es ese, que cerramos 2014 con una economía que avanza lentamente, pero con mercados
financieros que francamente están enviando señales preocupantes a los que toman decisiones a partir de lo que ven en el ambiente para los negocios en el 2015. Eso me parece que es quizás la cuestión más relevante y la más preocupante. No estamos hablando de cómo le fue al peso ayer y cómo le va a ir hoy. Estamos hablando de cómo le va a ir a partir de enero a la inversión, a partir de la percepción que tengan los inversionistas y los consumidores por su parte de las condiciones que prevalecen en la actividad económica nacional. Y conste, mis chamacos, que nadie está hablando aquí de opciones de optimismo o de pesimismo. Aquí estos caballeros han establecido, desde que están con nosotros, gracias al Eterno, datos duros. Nada más que datos duros, no si vemos que con optimismo o vemos con pesimismo, no, ya ni siquiera en esta mesa, jamás ha habido una oportunidad de mostrarse optimista o pesimista, porque el dato duro, ahí está. Gracias, Pedro Tello. Broso, buenos días. ¿Ves por qué me da miedo ya preguntar? Gracias, José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Gracias a usted, buen día. Doctor, Sálvese quien pueda, señor. Sálvese. Chamacos, mañana en una de esas estamos con ustedes, mis chamacos, a las 6:30 de la mañana. Lo quieran ustedes o no, si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!